Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Carlos Alberto Villanueva. Profesor, en nombre de la Fundación, le agradezco el que haya correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia y sobre todo en el marco de la celebración del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Gracias por haber sacado un espacio, ¿no?, de todo lo que ha sido todo este ajetreo alrededor de este congreso, que en nombre de la Fundación Institucional de Justicia le agradecemos en honor a la verdad. Por el contrario, doctor Castaño, soy yo quien se siente agradecido. Es un privilegio poder participar en los trabajos de una institución tan relevante, tan seria y tan profesional como es Finjus. Muchísimas gracias. Tú manejas muy bien el concepto de Estado regulador. Y muchas veces eso genera algunos inconvenientes. ¿Cuál es el alcance de ese concepto en honor a la verdad? El alcance de este concepto, en mi humilde opinión y visto desde la perspectiva mexicana, que es de lo que puedo hablar con mayor conocimiento, se corresponde con una transformación completa del modelo de Estado. Como seguramente usted y el auditorio sabe, México tuvo durante muchas décadas un Estado fuerte, poderoso, claramente intervencionista en la economía, con un modelo constitucionalmente definido así a partir del diseño o la definición de lo que se denominan áreas prioritarias o estratégicas en las que el Estado reservaba monopólicamente la participación en ciertas áreas o bien sometía a intensas regulaciones la eventual participación de privados. A partir de las décadas de los años 90 del siglo pasado, por diversas razones, agotamiento fiscal, cambio ideológico, insostenibilidad financiera, el Estado se ha visto en la necesidad de retirarse paulatinamente de ciertas actividades y sin embargo se ha reconocido también que no puede tratarse de una mera privatización. No basta con el pasar de mano pública a mano privada ciertas actividades, porque en algunas de estas permanece implícito de manera muy significativa un interés general. De tal manera que el Estado no puede desentenderse de la forma en que ciertas actividades son realizadas. En este contexto, si bien el Estado se ve en la necesidad de abandonar estas actividades o ante la incapacidad de acometer nuevas actividades que van surgiendo con el desarrollo tecnológico, tiene que desarrollar capacidades para controlar la forma en que agentes económicos privados llevan a cabo las mismas para cumplir con su finalidad, que es procurar el interés general, servir con objetividad al interés general. Por ejemplo, en el área de las telecomunicaciones, digamos, que México es uno de los países, bueno, después de Estados Unidos, el más avanzado es México. Tiene satélite, tienen a Carlos Slim ahí, que ha sido un fenómeno de las comunicaciones a nivel mundial. ¿Cómo funciona ese Estado regulador? Bueno, en este caso, vale la pena mencionar, es correcto lo que usted señala, el sector telecomunicaciones está privatizado desde los años 90 del siglo pasado. Por eso hago la pregunta. Fue de los primeros sectores que el Estado abandonó. Y fíjense, es un sector bien interesante porque es un claro ejemplo del cambio tecnológico. Lo que en su momento vendió el Estado fue una empresa telefónica. Eso es lo que había. No había internet, no había todos estos equipos que ahora tenemos. El particular que se adjudica a la empresa es quien lleva a cabo todas las inversiones que hacen dar un salto cuantitativo al sector. Lamentablemente es un sector, que al igual que muchos otros, que por sus propias características no es proclive a la competencia. Tiene costos de entrada muy altos. Claro. Se basa en una infraestructura de carácter monopólico cuya duplicidad no resulta financieramente razonable. Claro. Es decir, son sectores que poseen ciertas características que los hacen
considerarse como monopolios naturales. Sin embargo, el dueño de la frecuencia en principio es el Estado. Ah, claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo interviene el Estado en ese tipo de negocios? Bueno, en ese tipo de negocios el Estado interviene a través de una regulación técnica y económica que establece obligaciones de actuación para el agente. Por supuesto, el activo subyacente en materia de comunicaciones, el espectro radioeléctrico, Correcto. es un bien del dominio Correcto. público. En México sigue siendo propiedad del Estado y por tal razón lo que se otorga es una concesión. En México la concesión es una figura legal que está reservada o aplica exclusivamente para la prestación de servicios públicos o la explotación de bienes del dominio público. En este caso, con la segunda reforma o las reformas de segunda generación en materia de telecomunicaciones que se llevaron a cabo durante la presente administración hace un par de años, también en el año 2013, se crea un órgano regulador independiente, se crea la figura del servicio público de Internet y del servicio público de telecomunicaciones, que antes no existía. Claro, claro. Se hablaba de un servicio público de telefonía exclusivamente. Entonces, hoy se concesiona por una doble vía, se concesiona por la explotación de un bien del dominio público, que es el espectro radioeléctrico, pero se concesiona también la prestación de un servicio público al cual se le imponen obligaciones de calidad, de cobertura, de ciertos requisitos que modulan la forma en la que actúan los agentes privados. Pero además, muy importante, se establece una regulación asimétrica para imponer cargas específicas al operador dominante del sector, de forma tal que se puedan generar las condiciones que faciliten la entrada de otros agentes económicos que oferten nuevos servicios a mejores precios en beneficio de los consumidores. Y ese mecanismo que se utiliza, por ejemplo, para uno adquirir una frecuencia, ¿es vía licitación? Sí, claro, ¿Es claro. vía licitación? Son concursos abiertos que convoca el órgano regulador en materia de telecomunicaciones, en los que libremente participan sujetos privados que deben cumplir con los requerimientos que se establecen en un pliego de condiciones, en la convocatoria de la licitación correspondiente. Vamos a ir tocando diferentes áreas para después ir al control jurisdiccional del Estado regulador. Sí, por supuesto. Vámonos al sector eléctrico, que tú sabes que es un sector complicado. Sí. Más complicado que el de la telecomunicación. Sí. ¿Cómo regula el Estado en México ese sector? El sector eléctrico... Porque ese es el dolor de cabeza de todos los países latinoamericanos. Por supuesto. Por los niveles de intereses que hay ahí. Te agradezco enormemente la pregunta. Es de lo más interesante. Pocos temas tan poco glamorosos, tan olvidados como la regulación eléctrica. Si alguna actividad puede ser considerada como representativa del servicio público, es el suministro eléctrico. Claro. Tan es un servicio público que es un servicio del que solo hablamos cuando falla. La gente puede darse el lujo de permanecer ignorante de todo el complejo técnico, industrial, regulatorio, legislativo, normativo que existe detrás del apagador que enciende y apaga la bombilla eléctrica. Efectivamente es un sector que presenta mayores complejidades que el de telecomunicaciones, porque por lo menos en el estadio actual de desarrollo tecnológico, es una industria que opera en red, pero que además descansa sobre una red física. Claro. Mientras que las telecomunicaciones operan a partir de antenas, Claro, la conducción de energía eléctrica sigue dependiendo del cableado. Claro, claro. Entonces, esto genera un enorme problema para el desarrollo, para el mantenimiento, para la operación de la industria. Pero además, la industria eléctrica tiene ciertas características que la hacen sumamente peculiar. Primero, características de la propia energía. La energía no se puede almacenar. La electricidad no se almacena. Es un bien de consumo instantáneo. Esto genera una cantidad importantísima de problemas para el operador del sistema. Durante el día, durante el mes y durante el año, todo país, toda sociedad tiene una curva de consumo. Así es. No consumimos la misma cantidad de energía. Hay horas en las que estamos todos trabajando, hay horas en que la mayor parte de las personas están durmiendo. Bueno, al no poderse almacenar la energía se tiene que producir en el momento que se consume.
Eso implica que se requiere de un operador del sistema que esté instruyendo qué centrales se echan a andar y qué centrales se van apagando. Esa es una. Dos, además de que no se puede almacenar, es muy difícil producir electricidad a partir de una sola fuente primaria. Es decir, la electricidad es una energía que es una energía de carácter secundario, se tiene que producir a partir de otras fuentes energéticas. Para cada país hay un enorme problema en la determinación de cuáles son las fuentes energéticas que voy a utilizar. ¿De qué dispongo? Petróleo, viento. ¿Qué mezcla debo hacer de las fuentes primarias para no generar una dependencia excesiva? Claro. Para no correr riesgos. La energía hidroeléctrica, por ejemplo, es maravillosa, tiene pocos efectos contaminantes, es una energía muy barata, pero ¿qué hacemos el año que no llueve? Otro problema adicional asociado al sector es que los plazos constructivos de la infraestructura son largos, mientras que la demanda responde en plazos muy cortos. Esto requiere una planeación y una previsión de parte de las autoridades que se anticipe a las variaciones en la demanda. Otra característica adicional, debo considerar la existencia de una capacidad excedente que me permita resolver o afrontar cualquier eventualidad de un fallo técnico de una central o un desastre natural que ponga en riesgo la infraestructura. Debo tener la capacidad de sustituir. Pero es un equilibrio muy delicado, porque la capacidad ociosa también cuesta. Pues debo medir qué margen de reserva es el adecuado para las variaciones en mis necesidades, de tal manera que la falta de energía no se convierta en un cuello de botella para el desarrollo económico del país, o no suponga un costo adicional innecesario por una sobreabundancia o exceso de capacidad disponible. En fin, hay una serie de consideraciones de ingeniería y de regulación muy complejas en relación con la industria eléctrica. Ahora, no, aparte de que es complicado el tema, es complicado. Yo no sé cuál es, por ejemplo, el modelo que opera en México, si es el que tiene que ver con el de los hidrocarburos, o eólica, o solar, o de carbón. ¿Cuál es el modelo que predomina en México para generar energía eléctrica? En el año 2013 se llevó a cabo una reforma constitucional que transforma el modelo industrial en México. Hasta ese año, el suministro de energía eléctrica había estado a cargo de un monopolio público estatal, vertical y horizontalmente integrado. Es decir, una sola empresa que llevaba a cabo todas las actividades de generación, transmisión, distribución y venta de la energía. Con la reforma, que además estaba reservada al Estado, solo el Estado podía prestar el servicio público de energía eléctrica que comprendía toda esta cadena de actividades. A partir del año 2013, cesa el monopolio estatal, se ordena la segmentación del monopolio y la separación por actividades independientes. Y cada una de estas actividades se le dota de un régimen particular. Por ejemplo, en el caso de la generación, se considera una actividad abierta a la libre competencia, Claro, claro. sujeta a un régimen de permisos. El servicio público se mantiene en las actividades de transmisión y de distribución porque corresponden a lo que es el monopolio natural, que es la red de cables eléctricos. Y se le impone, queda en manos del Estado con la posibilidad de que sea un servicio prestado por terceros a través de un contrato, pero se le sujeta a obligaciones de servicio público y universal consistentes en garantizar el acceso abierto y libre a todo aquel que lo solicite. Y por otra parte, se genera en el otro extremo la actividad de comercialización, que comprende diversos servicios, entre ellos el suministro a los usuarios finales del servicio y la que también queda abierta a los particulares que pueden prestarla bajo un régimen de permisos administrativos. No, sí. En este momento todavía se está en una etapa de implementación de la reforma. Entonces es un sistema como mixto, ¿no? En donde en una interviene el Estado, claro, en otra interviene el sector empresarial, en fin. Sí, en este momento es un sistema mixto porque se tiene que asegurar la continuidad en la prestación del servicio. Claro, definitivamente. Entonces, ahora, cuando tú dices que se tiene que asegurar la continuidad en la prestación del servicio, ¿a qué tú te refieres con eso?
bien, a que no se interrumpa el suministro de energía eléctrica. Y en el hipotético caso de que, por ejemplo, existan usuarios que no paguen ese servicio. Claro. Ese es uno de los principales retos. A ver, con el abandono de la noción de servicio público y su sustitución por otro tipo de técnicas de intervención, tiene que haber un juego mediante el ejercicio de otras atribuciones que están en la caja de herramientas, si me permites. Claro que te entiendo. Hay que recurrir a las actividades de fomento. A ver, hay que recurrir a la policía administrativa a través de la regulación para controlar la actuación de los agentes privados. Pero efectivamente, al ser un servicio esencial, el Estado no puede dejar de considerar la posibilidad de otorgar subvenciones o políticas de fomento que protejan a los grupos más vulnerables. Eso iba, porque en el caso dominicano, un amplio sector de la población, digámoslo así, no paga la energía eléctrica y la subsidia, digámoslo así, el gobierno central. Claro. Yo creo que ese es el gran reto que presenta la industria eléctrica a nivel global. Es difícil expresar lo significativo que es para nuestra vida cotidiana. Tienen que suceder eventos extraordinarios como el que lamentablemente sucede en estos momentos en Puerto Rico para que la gente se dé cuenta cuánto dependemos del suministro eléctrico, cuántas de nuestras actividades cotidianas pueden verse afectadas por un fallo en el suministro. Y lo que pasó en Miami, en la ciudad de Miami, que duraron 2 semanas sin energía eléctrica y eso fue un verdadero caos. En México suele utilizarse la expresión la luz como sinónimo de la energía eléctrica. La realidad es que el desarrollo tecnológico nos ha convertido en sociedades intensivas en el consumo de energía. La intensidad del consumo energético es una manifestación del grado de avance tecnológico. Considere usted, por favor, doctor, cuántos dispositivos utilizamos cotidianamente que requieren de energía eléctrica. Claro. ¿Qué quisiéramos darle a los estudiantes de nuestras universidades para facilitar su incorporación, su inclusión al mundo global? Computadoras, acceso a Internet, todo presupone la existencia de un abasto de energético suficiente, amplio y a un precio razonable. Ahora, Carlos, déjame hacerte una pregunta, porque aunque no es de tipo legal, pero es de interés nacional, en el sentido de que uno de los grandes problemas que tenemos en el país, yo creo que es el principal problema, es el problema eléctrico, es una realidad. En el caso, por ejemplo, de las modalidades de generar energía, yo sé que México comienza ya mucho a cuidar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Es correcto. Es decir, México se vio hace unas décadas en una situación en donde probablemente se había convertido en uno de los países más contaminados del mundo. Claro. Esa es la realidad. Sobre todo el DF. Sí. Y ustedes han tenido que tomar una serie de medidas para poder superar esa realidad. Y la han venido superando. Yo he visto que en el mundo se comienzan a desmontar, por ejemplo, es el caso de los chinos, es el caso de Europa, en los Estados Unidos ya se han puesto una serie de restricciones, que es el que tiene que ver con la generación del carbón. ¿Ustedes han tomado algunas medidas dirigidas a ir abandonando esa forma de generar energía? Por supuesto. Durante mucho tiempo, yo mencionaba en la primera parte de esta pregunta que la selección del combustible primario constituye un tema de seguridad nacional para los países, para cualquier país, porque de la disponibilidad de un combustible primario nacional depende su independencia energética. Claro. Cuando un país depende de un suministro exterior, digamos que su seguridad energética se torna vulnerable. Es una práctica común que los países en proceso de electrificación recurren fundamentalmente primero al combustible que tienen a la mano. China, hasta ahora muy recientemente, con el incremento de riqueza y de potencial económico, se ha lanzado una construcción masiva de reactores nucleares, pero en un principio lo que hizo fue construir centrales a partir de carbón, porque es el combustible que tiene. México, durante un largo periodo de tiempo, basó su desarrollo en sus 2 empresas energéticas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues resulta que un producto residual de los procesos de procesamiento del petróleo es el combustóleo.
producto resultante que servía como combustible para la generación de energía eléctrica. Resultaba natural, era una simbiosis entre las dos empresas públicas, aprovechar un producto que era prácticamente residual en los procesos de refinación como combustible primario para generar petróleo. Ahora bien, efectivamente, como usted lo menciona, esto tenía costos ambientales muy altos y en este momento la administración tiene una clara determinación de modificar la matriz energética para privilegiar el uso de energías limpias. Hay metas muy claras establecidas. De entrada, se ha cancelado prácticamente toda la generación con base al combustóleo, se está optando por gas natural, que es mucho más amigable, y hay una política pública expresa de fomento a la generación de energías renovables. El Ministerio de Energía lleva a cabo subastas para que posibles inversionistas interesados en el desarrollo de parques eólicos o solares puedan celebrar contratos con las empresas, con la empresa del Estado dedicada al suministro básico, ofertando la energía al menor costo posible en beneficio del usuario final. Pero ese contrato constituye un apoyo financiero para el inversionista que una vez firmado el contrato y asegurada la compra o venta de energía por un periodo de largo tiempo, puede voltear a los mercados financieros para obtener el fondeo necesario para el desarrollo del proyecto. Claro, claro. Vamos entonces otra vez a lo jurídico. Por supuesto. Que es lo que nos convoca. Hay un tema que tú dominas extremadamente bien. Yo creo que ese es uno de tus issues. Y es, en concreto, lo que tiene que ver con el control jurisdiccional del Estado regulador. ¿De qué es de lo que se trata este control? Y digo, todo tiene un límite en la vida también. Claro. O sea, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el alcance de esto? ¿De qué es de lo que se trata? Yo creo que se trata de lo que se ha tratado siempre desde que hablamos de Estado de Derecho, de prevenir los abusos de la autoridad, de preservar ese mínimo de derechos y garantías a las que tiene derecho todo ser humano, a no verse afectado por un acto arbitrario, a no verse ilegítimamente privado de algo que legítimamente le corresponde. Lo que cambia ahora es que tenemos una nueva categoría de órganos que no conocíamos anteriormente, que llevan a cabo funciones un tanto cuanto extrañas. A ver, un órgano regulador independiente, que es una condición indispensable para todos estos ámbitos en los que el Estado ha ido abandonando su participación para cederla a particulares. El particular que va a llevar a cabo una cuantiosísima inversión en el sector telecomunicaciones, en el sector eléctrico, lo que no quiere es estar expuesto a los vaivenes políticos. No quiere ser... Ya que le estén cambiando las reglas del juego. Efectivamente. Cada 5 o 6 años. Efectivamente, lo que busca es certeza, seguridad jurídica. Claro. A nivel internacional, una de las alternativas que se ha identificado para propiciar un ambiente de inversión más seguro es que el agente económico tenga la certeza de que quien va a normar su actividad no es un ente político. Los órganos reguladores son eminentemente órganos técnicos. Generalmente pueden operar a partir de cuerpos colegiados y sus periodos de renovación no deben coincidir con los ciclos de renovación de las autoridades políticas. Claro, para garantizar la imparcialidad y... Claro. Oye, qué bien. Ahora bien, también es importante considerar... ¿Y quién los elige a esos órganos reguladores? Normalmente en la práctica, hasta donde yo tengo conocimiento, se da una interacción entre poder ejecutivo y legislativo. Ya. Generalmente el ejecutivo es quien propone... el Poder Legislativo debe hacer la ley correspondiente y ahí se deben establecer cuáles son los requisitos técnicos para ser comisionado o funcionario de estos cuerpos colegiados. Deben ser requisitos que privilegien los méritos técnicos. Normalmente son cargos que se desempeñan, dependiendo del sector, por abogados, por ingenieros, por economistas. Ese es el perfil y deben tener ciertos requisitos de edad, experiencia, capacidad, que deben ser objetivamente que manejen los conceptos, por lo menos. Efectivamente. Y la práctica común es que sea el Ejecutivo quien presente ternas a los órganos legislativos para que sean estos quienes elijan dentro de la terna propuesta por el Ejecutivo. Sí, eso es para garantizar la legitimidad. Efectivamente. A fin de cuentas, uno delega en nuestros congresistas y es una forma de uno sentirse representado a través de la elección que ellos hacen. De todos modos, Carlos, vamos a hacer una pausa.
Por supuesto. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Carlos, no hay duda de que el derecho administrativo ha ido evolucionando y inclusive ha venido cambiando su enfoque en determinadas áreas. En el caso de los servicios públicos, ¿cuál es el enfoque actual del derecho administrativo? Bueno, efectivamente, ¿qué pregunta tan pertinente planteas? El derecho administrativo, el derecho público en general, se ha visto sometido a una intensa transformación en las últimas décadas por diversas razones y una de ellas es la globalización. Claro, claro. La globalización ha puesto en contacto directo a sistemas jurídicos de diferente tradición. El más claro ejemplo que tenemos, el más evidente, es la Unión Europea, pero también nosotros en el ámbito latinoamericano, en estas relaciones comerciales cada vez más intensas con los Estados Unidos y el mundo anglosajón, hemos visto cómo nuestros sistemas jurídicos se intercomunican y se presenta el fenómeno que la bibliografía norteamericana conoce como legal transplants o los préstamos legales. Vamos copiando. De hecho, hace unos minutos que me preguntabas sobre las comisiones reguladoras, esto es una importación del modelo jurídico anglosajón. Claro, claro. Que viene a sustituir al servicio público. ¿Qué pasa hoy con los servicios públicos? El servicio público, en su noción tradicional francesa, descansaba en la idea de titularidad estatal de la actividad. Un servicio público era una actividad que el Estado asumía como propia y que podía prestarla directamente o no. La regla general en Francia era que se concesionara o se contratara a un particular, pero la actividad no era propia del particular, no era una actividad que estuviera en el comercio, era una actividad de titularidad estatal y eso considera una serie de prerrogativas al Estado para regular y controlar al prestador. Evidentemente esto generaba una gran incertidumbre. Por ejemplo, en el año 1982, que tuvimos una tremenda crisis financiera en México, usted debe recordar que se expropió la banca. Claro, claro. Se expropió la banca porque los particulares que participaban en la prestación del servicio público de banca lo hacían al amparo de una concesión, porque era un servicio público. En México, a diferencia de otros países, la concesión se no considera tenía nada que perder. Un acto administrativo, no es un contrato. Claro, de por Dios. Porque la actividad de titular estatal. Entonces, el Poder Ejecutivo, el presidente en ese momento determinó que podía revocar las concesiones y por eso no procedieron las acciones legales, porque con independencia de la calificación política que se le diera a la decisión que en ese momento se tomó, era jurídicamente válida. En todo caso, lo que conviene decir es que hoy, precisamente en el contexto de un Estado que enfrenta una escasez de recursos, que identifica que estos recursos escasos que dispone pueden ser mejor aprovechados en la atención de otro tipo de necesidades, se van buscando técnicas de intervención distintas al servicio público para no asumir como propia una actividad. Y es así como vemos en el caso de la Unión Europea la noción de servicios económicos de interés general, donde ya no se discute el tema de la titularidad de la actividad, sino de la importancia de los intereses en juego. Esto nos acerca al mundo anglosajón, es la regulación de las public utilities. La alternativa anglosajona al servicio público no tiene que ver con la titularidad de la actividad, tiene que ver con una actividad que de entrada se reconoce, que está en el comercio, que corresponde a los particulares, pero que lleva implícito un interés general, lo que hace necesaria la intervención regulatoria. Totalmente de acuerdo. No, y además hay que entender, tú sabes, los modelos políticos que se han instalado, por ejemplo, en países como los nuestros. Claro. O sea, América Latina se ha caracterizado en esa visión clientelista de cómo hacer política y en la medida en que el Estado administraba empresas, la verdad es que era muy difícil que fueran rentables. Claro. Es decir, a través de esas empresas, prácticamente esas empresas se convirtieron en instrumentos de asistencia social y dejaron de ser rentables. Y yo creo que de lo que se trató fue, yo creo que ese fue una
de los aportes positivos de la globalización, de desvincular al Estado en todo lo que tiene que ver con administrar cosas y darle realmente la potestad que por naturaleza tiene, que es la de regular, sobre todo a particulares que están realizando actividades que generan interés general. ¿Es así? Me parece que sí, yo coincidía con este planteamiento. A mí me parece que es necesario, mencionábamos en los trabajos en el foro en días previos, la necesidad de la profesionalización del servicio civil de carrera del funcionariado. Bueno, así como para ser un burócrata se requiere de una formación específica, para ser empresario se requiere una formación específica. Definitivamente que sí. Evidentemente el burócrata no está hecho para ser empresario. No, al Si contrario. estuviera hecho para eso, no sería burócrata, tendría una empresa. Es que no son compatibles. Claro, suponer que vamos a poner políticos al frente de una empresa pública y nos van a dar resultados de mercado. Eso es poco probable. Nos van a dar resultados políticos. Claro que sí. El político, su habilidad es esa. Y desde el punto de vista de lo que es la visión del político, no deja de ser correcta su visión. No, por supuesto. Porque esa es la visión del político. Claro, claro. Ese asistencialismo, en fin. Ahora, tú conoces muy bien a Gerardo García Álvarez. Y yo traje una definición a ver cuál es tu visión sobre la base de ese concepto. Y a juicio de él, el otorgamiento por parte de legisladores de poderes discrecionales a agencias reguladoras nacionales supone una mutación constitucional de los ordenamientos de los estados. Eso es lo que él dice. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición? Me parece que es correcto. ¿Por qué? La Suprema Corte Mexicana en una reciente resolución analiza los cambios al artículo 28 constitucional para incorporar el modelo de Estado regulador y expresamente señala que la adopción de este modelo implica un nuevo parámetro de control jurisdiccional y de control de convencionalidad y constitucionalidad de los actos. ¿Por qué? Porque los órganos reguladores rompen con el principio de división de poderes. Claro. En la medida en que llevan a cabo funciones cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas. Pero esto tiene que ver con la naturaleza de la actividad que llevan a cabo. Al regular sectores como el eléctrico o las telecomunicaciones, en ocasiones los procesos de adaptación de las normas son mucho más urgentes y perentorios que una legislación ordinaria. No pueden esperar a los tiempos políticos del Congreso. Es necesario reconocer estas delegaciones tácitas o expresas de facultades a estos reguladores, partiendo de la base de que sus decisiones son de carácter eminentemente técnico. Claro. O sea, no significa prescindir de la ley, no significa prescindir del reglamento. Simplemente se trata de reconocer que existe un ámbito propicio para las normas administrativas de carácter general que cubren los huecos que a la ley y al reglamento le es imposible prever. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la institucionalidad democrática? Si hay un adecuado proceso de selección de los reguladores, no debería tener ninguna, porque el regulador debe emitir normas técnicas. Oye, pero tú te sabes muy bien tu tema. Pues yo estoy tratando de ver dónde se genera el conflicto. Claro, no, por supuesto. A ver, es un tema muy delicado. Que es de lo que se trata, porque muchas veces lo que a uno le preocupa, sobre todo cuando las instituciones son débiles, es que esos órganos se conviertan en legisladores. Entonces ahí es el riesgo. Claro. ¿Cómo tú ves eso? Y por eso te hago la pregunta, No, sobre las implicaciones. Lo entiendo perfectamente, no tengo la respuesta porque es uno de los problemas que más intensamente se trata incluso en literatura anglosajona, el problema de la captura del regulador. Sí, la debilidad institucional es un problema y regular sectores tan poderosos, tan concentrados, el principal reto al constituir órganos reguladores es preservar la autonomía y la independencia de los reguladores. Claro. Famoso tema de los lobbies y los procedimientos de influencia en la toma de decisiones son muy delicados. En muchas ocasiones al regulador... Porque muchas veces los lobbies degeneran en tráfico de influencia.
Claro. Y ahí es que está el problema. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía en México, está normativamente previsto que tiene obligación de recibir a los regulados. Ya. Tiene expresamente prohibido recibirlos a puerta cerrada. Tiene que ser de manera colegiada, en sesión pública, abierta y grabada. A todos juntos. A todos. O al que quiera ir en lo individual, pero no hay secrecía. Si un regulado quiere acudir a atender un asunto y solicita una entrevista con los comisionados, tiene que ser pública, abierta, grabada. Qué bien. Ahora, ¿habría alguna relación, por ejemplo, abstracta entre el acceso a los servicios públicos y la tutela de los derechos fundamentales? Por supuesto, por supuesto. Como mencionamos, el servicio público es una técnica administrativa de intervención en la economía, que la justifica la existencia de una necesidad de carácter general que no ha sido debidamente o suficientemente satisfecha por el mercado. Entonces, ¿qué actividades son susceptibles de ser calificadas razonablemente como servicios públicos? Aquellas que se refieren a necesidades elementales. ¿Cuáles son los servicios públicos que todos conocemos? Educación, suministro de agua, suministro de electricidad. Todos ellos, hoy por hoy, tienen la calificación de derechos fundamentales. Yo no necesariamente estoy de acuerdo, porque nos plantean complicaciones técnicas muy delicadas. Claro. Evidentemente el acceso al agua es un derecho humano. Todos tenemos derecho al agua. Sí, pero el agua no se entuba sola y no se trata sola. No, hay un costo. Hay un costo. Y ese es uno de los principales retos que este nuevo modelo de Estado regulador tiene que asumir. Si queremos que el Estado abandone por ineficiente, por costoso, por racionalidad, por la razón que sea, la gestión directa de servicios y que sea sustituido por particulares, tenemos que aceptar y reconocer que el particular que interviene en una actividad económica lo hace legítimamente en la búsqueda de una ganancia. El particular que interviene en una actividad económica lo hace para ganar dinero y esto es lícito. Hay que establecer controles, en fin, hay una serie de medidas, pero la única razón por la que un particular acomete una actividad es porque espera obtener una ganancia. Entonces, cuando se le asigna a un particular la prestación de un servicio que atiende a una necesidad fundamental, esta regulación tiene que verse complementada con mecanismos de fomento que le cubran a ese particular los costos que no pueden ser directamente cubiertos por los destinatarios finales. Claro. Ahora, hemos estado hablando, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con servicios públicos, los agentes reguladores, ese control jurisdiccional, en fin. Sin embargo, hay servicios públicos, como en el caso de las telecomunicaciones, que hay que licitar. Y las licitaciones tienen una serie, son procesos. Claro. Y son actos administrativos, a fin de cuentas, Sí, por supuesto. que se pueden impugnar. Y este foro que hemos estado llevando a cabo es sobre las contrataciones desde la administración, las contrataciones públicas. ¿Cómo funciona en México, por ejemplo? En México hay una ley de compras y contrataciones y servicios. Cuando hablo de compras y contrataciones, me refiero también a las contrataciones de obras, digámoslo así. Claro. ¿Cómo opera esa legislación en México? Porque nosotros estamos en un proceso de transformación del sistema de compras y contrataciones que traerá como consecuencia la transformación de la ley de compras y contrataciones de obras y servicios. En el caso mexicano, para el tema de contrataciones públicas, tenemos un dispositivo constitucional expreso, que es el artículo 134 constitucional, que expresamente señala que todas las compras que realice el Estado deben hacerse mediante licitación pública y de conformidad con ciertos principios. Este mismo precepto además regula el ejercicio del gasto público. Es decir, vincula el tema de contratación con el tema presupuestal. Claro, y la calidad del gasto también. Así, efectivamente. Y la calidad del gasto. Este precepto constitucional se ve desarrollado fundamentalmente a través de 3 leyes. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
y la ley de obras públicas. Digamos, tenemos separado el tema obra pública del tema servicios, arrendamientos y adquisiciones de bienes. Son dos ordenamientos. Son muy similares con las diferencias que corresponden al objeto de cada una de estas. Y tenemos una ley de asociaciones público-privadas. Una AFP. Efectivamente. Qué bien. Cada una con sus reglamentos, sujetos al control de uno de los ministerios, la Secretaría de la Función Pública, que supervisa las contrataciones de toda la administración, tanto centralizada como paraestatal. Digamos, ese es como un control en tiempo real, el control interno, y además están sujetos a la fiscalización correspondiente por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando tú hablas de contrataciones públicas, lo primero que sobresale en principio, o lo primero que hay que garantizar, digámoslo así, es transparentar el proceso. Por supuesto. Porque se trata de gastos públicos, o sea, que provienen de los impuestos Claro. que pagamos los ciudadanos. Ese punto es fundamental. No, si no hay transparencia en un proceso de licitación, Sí. Honestamente hablando, Claro. eso de una u otra forma lo que refleja es una gran debilidad institucional y aumenta los niveles de corrupción. No, pero además, perdón, dijiste algo que me parece fundamental y que yo creo que la gente debe tener siempre muy claro. El Estado no produce dinero, reparte nuestro dinero. Reparte nuestro dinero. O sea, cada vez que queremos, cada vez que una sociedad pide que el Estado haga tal o cual cosa, Es con el tiene dinero que- de nosotros. tiene que suponer que va a requerir dinero. O sea, hay que ser muy precavidos en qué queremos que haga el Estado, porque nos cuesta a nosotros. Sí, pero ahí voy. ¿Cómo puede garantizarse desde una ley, digámoslo así, que un proceso de licitación sea transparente? Te hago la pregunta, Claro. porque nosotros tenemos una ley que tiene 10 años, que se comenzó a implementarse hace unos 5 años, y fue en ese proceso de implementación que nos dimos cuenta que, porque las leyes son hipótesis de trabajo, Claro. que la ley tenía una serie de lagunas que no garantizaban, no te digo que los procesos no sean correctos, pero no garantizan que sean transparentes. Claro. Como por ejemplo, el tema de los comités de licitación. Para ponerte un ejemplo cualquiera, tú te encuentras con que la ley y el reglamento establece que quienes lo componen son, oye, ¿quiénes son? Quien dirige la institución y sus subalternos. Ya ahí hay un problema. Claro, claro. ¿Cómo ustedes han resuelto ese problema en México? Bueno, a ver, no lo tenemos resuelto. Estos son procesos inacabados. Sí, pero ¿no? ustedes tienen una experiencia. claro. México cada vez más transparenta su administración. Por supuesto. Eso es una realidad. A ver, el tema sería, yo lo plantearé en estos términos, si me lo permites. Claro. A ver, por un lado, la ley no puede garantizar que el servidor público no haga mal las cosas. Lo que la ley debe garantizar es que si lo hace mal va a ser sancionado. Claro. Entonces, no esperemos de la ley algo que no puede dar. Ahora, La de nosotros no lo claro, garantiza. ¿cómo hacemos un diseño normativo que facilite ese cumplimiento? Bueno, para empezar, transparencia. El tema de compras, que es todo un tema, no está resuelto, se ha visto muy fortalecido por una regulación de transparencia prácticamente draconiana. Wow. Los supuestos en los que la administración pública puede reservarse información son sumamente restringidos. Yo diría, a manera de resumirlo, prácticamente por cuestiones de seguridad nacional. Todo lo demás se tiene que hacer abierto. Ciertos procesos delicados, importantes, relevantes de contratación, como los que lleva a cabo las empresas petroleras, las empresas eléctricas, se ven apoyados por particulares, asociaciones que participan como testigos en los procedimientos de licitación. Sería una serie de veedores. Testigos sociales, así es. Mira qué bien. Que se les abre todo el procedimiento desde las prebases de licitación, las juntas de aclaraciones, Los pliegos de actos de condiciones. apertura, Sí. y ellos elaboran un informe donde dan su opinión sobre el comportamiento de los funcionarios. Tú ves, de los es un licitantes. mecanismo
que además involucre la participación de la ciudadanía Efectivamente. en procesos que son de orden público. Está abierto a organizaciones de la sociedad civil que deben registrarse ante la Secretaría de la Función Pública, Mira qué bien. que digamos es el ministerio que supervisa el adecuado comportamiento administrativo de la administración pública en su conjunto. Qué bien. Ahora, el papel, por ejemplo, que ha jugado la evolución del derecho administrativo en los casos de diferenciación de los servicios públicos, ¿cómo tú lo valoras? Bueno, en este momento pareciera que en México estamos en un proceso de huida del derecho administrativo. Esta transferencia de actividades a manos privadas ha implicado también la recurrencia a formas de solución de conflictos propias del derecho privado. Por ejemplo, el arbitraje. Recientemente hubo una reforma constitucional que privilegia los arbitrajes y Wow. obliga a la administración pública a aceptar arbitrajes. Pero hay asuntos que son de orden público. Claro. Y entonces ahí se da, ¿qué pasa cuando se da el conflicto entre el orden público y el interés privado? Cuando se da un conflicto de esta naturaleza, se recurre a tribunales nacionales y, les decía yo, pocos temas se pueden considerar de orden público reservados. Tenemos una legislación de transparencia muy fuerte. Recientemente se aprobó una legislación anticorrupción novedosa que también fortalece los mecanismos institucionales. Y, en fin, mi opinión personal es que este abandono de las normas de derecho público es incorrecto porque la única justificación de la acción de la administración es que actúe en beneficio o en defensa del interés general. Claro. También no nos llamemos al engaño. La sociedad civil no defiende el interés general. La sociedad civil son grupos de personas que forman parte de la sociedad y que se reúnen en torno a una serie de intereses que comparten. Cada organización de la sociedad civil Tiene su responde agenda. a sus propios intereses. Sí, tiene una agenda. No representa el interés general. Quien debiera, y asumo que lo hace muy mal en muchas ocasiones, pero quien debe representar el interés general es la administración. Totalmente de acuerdo. Y debe hacerlo con pleno sometimiento a derecho. Yo estoy de acuerdo contigo y uno tiene que tener mucho cuidado en estos espacios. Porque uno a veces sin darse cuenta, inclusive pudiese, no es el caso, porque nosotros apostamos al éxito del Estado. Nosotros tenemos una visión de Estado, Claro. una visión totalmente de Estado, pero no pudiese dar la impresión de que uno está apostando al fracaso, Claro. emitiendo juicios, en fin. Ahora, el tiempo se está acabando, pero yo te tengo que aprovechar. Sobre todo porque ustedes tienen, no tienen, por ejemplo, un tribunal constitucional en México. Ustedes tienen un sistema federal, tienen la Suprema Corte de Justicia, Claro. que funge como tribunal constitucional. Efectivamente. Pero ustedes no tienen un Consejo de Estado tampoco, como existe en Francia. No. No. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la jurisdicción, digamos así, contencioso-administrativa, está dentro del propio Poder Judicial, que es donde se concentra también el control de la constitucionalidad. ¿Qué pasa? Cuando tú te vas al derecho administrativo, y tú sabes muy bien por dónde voy, cuando tú te vas al derecho administrativo y vas al derecho constitucional, digámoslo así, tú te encuentras que son ramas del derecho público. Dentro de la lógica del diseño constitucional en México, ¿dónde confluye y dónde se separa el derecho administrativo del derecho constitucional? Es muy difícil. Es difícil, Es ¿verdad? muy, a ver, desde el punto de vista del control jurisdiccional, usted sabe que México es un país barroco. Entonces, tenemos un sistema mixto. Pero es un país grandioso. Es un país Y lo maravilloso. demostró, y me solidarizo con ustedes. Lo más maravilloso es su gente. No, que en estos momentos de tragedia, esas escenas que uno vio es una cosa a imitar. la generosidad No, del no, pueblo no, eso mexicano es algo eso evidente. es impresionante. Y los felicito por eso. Se lo agradezco. Créame que de todo corazón No, se lo no, es agradezco. que haber visto a esa madre animando a su hija y diciéndole, aquí estamos tu padre y yo, estamos bien. Esa fue una gran lección que dieron los mexicanos. Muchas gracias. ¿Ok? Le agradezco el comentario. Dicho eso, lo que quiero comentarles, a ver, en México existe un tribunal administrativo.
No tenemos un modelo francés, pero sí tenemos un tribunal especializado en contencioso Sí, administrativo igual que nosotros. que no está en sede judicial. ¿En serio? Pertenece al Ejecutivo. Wow. Y además tenemos el control del Poder Judicial vía el juicio de amparo. Sí, claro. Las resoluciones o los actos de autoridad administrativa pueden ser revisables en sede de legalidad, en el Tribunal Administrativo, o en sede constitucional a través del Poder Judicial. Y son revisables tanto el acto administrativo en sí mismo, cuando es directamente violatorio de derechos humanos, como la sentencia del Tribunal Administrativo. Increíble. Entonces, es un sistema complejo. Ahora, me preguntaba usted, ¿dónde está el punto de diferencia entre el derecho administrativo? Tal vez en estos dos tribunales. Porque el derecho administrativo que se revisa en sede administrativa a través del juicio de lo contencioso administrativo, cuando llega al Poder Judicial, se convierte en juicio de amparo. Claro. Y entonces ya estamos hablando de derecho procesal constitucional. Estamos totalmente de acuerdo. Profesor, lo felicito. Ha hecho un programa extraordinario. Honestamente, El mérito es del entrevistado. No, se lo tengo que decir. Para mí fue un honor haber hecho esta entrevista con usted. Se lo agradezco mucho, el honrado Y en soy nombre yo. de la Fundación le doy las gracias, sobre todo porque lo he tenido que sacar en todo lo que tiene que ver con su participación en el foro para que nos dedique o nos diera esta cátedra que sin lugar a dudas es en lo que se ha convertido este programa de televisión con usted. Así que muchísimas gracias. Se lo agradezco mucho, es un privilegio para mí. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.